Bien, pues en la confianza de que sigan aquí con nosotros, tengo el inmenso honor de presentarles a una persona que, fíjense lo que son las cosas. Nosotros en la audiobiología, que es el grupo de centros audiológicos que gestionamos en este país, todo lo bien que podemos, sabíamos que teníamos que ampliar el equipo de profesionales. Hace aproximadamente 2 meses, en un website que tenemos hace muchos años llamado audifono.net, dirigido a los profesionales, pusimos unos anuncios buscando profesionales de otros países que quisieran acompañarnos aquí en República Dominicana para enriquecer y compartir conocimientos. La verdad es que debo decir que he tenido una inmensa suerte en recibir muchos currículums, muchas hojas de vida de gente de diferentes países, pero miren lo que son las cosas que en mi último viaje a España, estando yo allá, recibo un currículum de una persona de España, concretamente de Madrid, que ya estaba en República Dominicana. Y así la fortuna y probablemente la mano de Dios nos trajo con nosotros a Isabel Martínez, que es una audioprotesista y también odontóloga. No quiero decir el orden de las cosas, pero así es. Muy buenas noches, Isabel. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, agradecerte que hayas querido acompañarnos esta noche con nosotros. Y yo sé que te llevas poco tiempo en el país. Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevas en el país ahora? Pues no llego a 2 meses todavía. No llegas a 2 meses, no. Muy bien. ¿Tú eres originaria de dónde? De Madrid. De Madrid. Y la verdad es que debió ser una aventura el tomar un día la decisión de cambiar de país. Porque en Madrid, ¿cuál ha sido el ejercicio profesional que tú has estado llevando a cabo? He realizado trabajos tanto de audioprotesista como en el último año de odontóloga. Ajá. Qué combinación tan curiosa. La verdad que Por sí. favor, coméntanos un poquito esto antes de poder entrar en otra materia. Pues bueno, la cuestión es que durante mis años de formación en odontología decidí estudiar otra rama y otra combinación bastante diferente, pero siempre dentro de la salud. Y entonces decidí estudiar audioprótesis y aquí estoy ahora mismo. Bien, audioprótesis. Tengo que explicar también de nuevo de lo que hablamos. Resulta que en la corrección auditiva, en el mantenimiento y prevención de la audición y de la sana audición, hay diferentes profesionales que estamos dentro de este ramo. Y depende del país, la formación es de un tipo o es de otro. Fíjense, en Argentina, o en Colombia, o en Chile, o en el caso, por ejemplo, de México, la formación se llama fonoaudiología. Es una carrera, una larga carrera, una prestigiosa carrera, que incluye tanto elementos para la fonación como para la audiología, porque quiero que sepan que sabemos hablar gracias a que podemos oír. De ahí que el que no puede oír no puede desarrollar el lenguaje de la misma forma, el lenguaje oral, que es lo que nos distingue, entre otras cosas, de los animales. Tenemos en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, en México o en Inglaterra, la rama de la audiología, solo audiología, que en este caso diagnostican y buscan algún tipo de corrección auditiva para el paciente. Por otro lado, está la formación europea, en la que me instruí en su momento, hace ya bastantes años, o es el caso de Isabel, que es la audioprótesis. Y la formación en audioprótesis incluye una parte diagnóstica, pero que no olviden que está el otorrino, que también entra, por supuesto, como debe ser, dentro del área más de diagnóstico clínico, pero entra el audioprotesista, que es nuestra profesión, en la corrección mediante lo que se denominan prótesis auditivas, auxiliares auditivos, también llamados audífonos, porque son los audífonos para corregir la audición. En este caso, y volvemos con nuestra invitada Isabel, ¿te motivó en los estudios audioprótesis, Isabel? Al principio, cuando los hice, era un poco encaminado a buscar una vía alternativa sobre mi profesión, pero a medida que me involucraba más en el tema, empecé a ver que tenía un amplio espectro, ¿no? Sí, campo,
y me empezó a gustar cada vez más. Sí. ¿Qué elementos de este trabajo, de esta profesión, son los que más te motivan? Por ejemplo, trabajar con niños, niños que nunca han oído o están abandonados porque nadie sabe detectar una sordera a tiempo, y la verdad es que es muy satisfactorio ver cómo evolucionan en muy poco tiempo. Fíjense que hoy nos confesaba el doctor Ramsés, este nuevo otorrino que llegará al país el próximo año, que en los 5 años que él lleva, o casi 6 en España, en el servicio de otorrino, él no recuerda haber visto un solo sordomudo. Por supuesto, muchos niños con diferentes alteraciones, otitis, con alteraciones también de alguna perforación timpánica, por supuesto, con algún tipo de sordera leve o moderada, pero sordomudo no ha visto uno jamás. Y esto es algo que tú has tenido mucha experiencia con sordos profundos en España. No. En España existen desde el momento del nacimiento las pruebas de screening. Ajá. Y entonces un niño con sordera profunda no pasa desapercibido. O sea, en el primer momento en el que se detecta ya empieza en escuelas especiales, en donde, si no es rehabilitable la audición, les enseñan a hablar y a desarrollarse como un normoyente, es una persona que oye normal. En un centro audiológico en España, entonces, ¿qué tipo de pacientes se ven normalmente? Normalmente se suele ver gente más adulta o sobre todo gente mayor a la que ha perdido audición poco a poco, o bien por maltrato de la propia audición. Ajá. En los que se les pone prótesis auditivas o audífonos. Ajá. Y van estupendamente. Lo más frecuente debe ser probablemente las presbiacusias. Sí. ¿Sí? ¿Qué es una presbiacusia? Una presbiacusia es la pérdida de audición causada por el deterioro causado por la edad, exactamente. Claro. Es decir, cuando hablamos de la pérdida auditiva por la edad, aprovecho para comentar. Saben que intentamos que el programa sea divulgativo, intentamos que el programa sea asequible para todo el mundo y sobre todo que les sirva para, no olviden el lema que les voy a decir ahora: ya es una vergüenza no oír, o que nadie te ayude a oír bien, pero ahora que llega la Navidad es impensable que sea así. Por eso no se pierdan la parte final del programa, porque vamos a lanzar hoy una campaña que se llama Nadie sin oír en Navidad. Tenemos varios años llevándola a cabo y no se lo pierdan, repito, al final del programa, porque espero que muchos de ustedes puedan beneficiarse, tanto ustedes como sus familiares, como sus vecinos, como sus amigos, en que nadie se quede sin oír en Navidad. Pero aparte de la Navidad, la vida es larga. De hecho, hay un excelente divulgador español, catalán en este caso como yo, llamado Eduard Punset. Y Eduard Punset, que es un divulgador, es un científico fantástico, que yo no sé cómo le cabe tanto en la cabeza, porque de verdad además sabe divulgarlo maravillosamente bien, que nos dijo hace poco una reflexión impresionante. Ustedes saben que los niños que tengan hoy, la gente que nazca, o sea, que la gente que tenga hijos que nazcan hoy, es fácil que vivan alrededor de entre 120 y 140 años. Es fácil que ninguno de ustedes lo haya pensado todavía. Se lo voy a repetir. Los que tengan hijos en este momento, es muy probable que sus hijos lleguen a tener entre 120 y 140 años. Y más avanzada sea la sociedad, sobre todo desde el punto de vista sanitario, más fácil es que lleguen a 140 años. ¿Se imaginan ustedes llegando a esa edad? ¿A qué es difícil de pensar? Quiero que sepan que los mayores que estemos viendo esto ahora, no lo vamos a vivir eso. Porque entre los 70 y los 90 años probablemente empezaremos a morir. Pero está diseñada ya actualmente la sanidad para llegar a esa franja de edad. ¿Y saben por qué les cuento esto? Porque comentábamos ahora con Isabel sobre la presbiacusia, es decir, la sordera inducida por la edad. Que nuestros padres, los que nacieron antes de 1945, empezaban a tener esta pérdida auditiva a los 75 años de edad. Señores, por culpa del ruido y por culpa de la mala higiene auditiva que tenemos, hoy esta pérdida auditiva empieza a los 45 años. ¿Me han oído bien? 45 años. Es muy fuerte lo que digo. A los 45 años. Lo cual quiere decir que
Si entre los 45 y los 50 años empezamos a tener pérdida auditiva y vivimos 140, imagínense, hemos de buscar corrección, porque si no, dejaremos de poder comunicarnos con nuestros semejantes. Continuamos con nuestra invitada. Isabel, yo sé que nos has comunicado que llegaste al país hace como 2 meses. Y te han sorprendido muchas cosas aquí. Para mí el tráfico es horroroso. Ningún coche para cuando tiene que parar para que pueda pasar un peatón. ¿Me quiere decir que has encontrado algún lugar para pasar los peatones? Medio borrados, sí. Borrados sí, ¿verdad? Sí, posiblemente lo borran los propios carros, ¿sí? Los pitos de los coches. ¿Te refieres a las pitas, el claxon? Exacto. Sí. Lo utilizan muchísimo aquí. ¿Y cómo te has sentido con eso? Cuéntalo tú como extranjera. ¿Cómo me he sentido? Me he sentido estresada. O sea, el ruido estresa y cuando estás en un ambiente que no es el tuyo y encima están pitando y no sabes por qué, estresa bastante. Es un estrés grande y constante, eso es cierto. Pero, ¿qué más cosas te han sorprendido, por ejemplo? ¿Tú habías conocido lo que era un carro concho? Ni tampoco sabía lo que era una guagua que parase donde tú quieras. ¿Hoy te ocurrió algo con una guagua? Cuéntanoslo. Ay, sí, hoy la guagua estaba parada, estaba que se había quedado sin carga y estaba sin esperando. Gas o sin algo, ¿no? Sí, lo que fuese. Y tuvo que venir otra guagua y empujarla durante un par de metros hasta que cogiese carga la batería para poder arrancar. ¿Y qué ocurrió después? Luego lo que ocurrió es que fuimos a echar gasolina. Y no paró ni el motor ni nada, echó gasolina y siguió recto. ¿Te refieres a con todo el pasaje dentro? Con ¿verdad? todo el pasaje dentro. Lo cual es fantástico en el caso de que a lo mejor una chispa prendiera y a lo mejor teníamos unas cuantas hogueras humanas, ¿no? Exacto. Dentro de lo que es las famosas imprudencias a las que lamentablemente nos acostumbramos. Y hoy, por ejemplo, había un cuento, un chiste en uno de los 2 periódicos gratuitos, no voy a decir en cuál, el cual había una de estas bromas en las que se ve como el caso de alguien que tiene hay un hoyo y le están diciendo que tiene que pagar los impuestos. Y está diciendo, pero yo tengo que pagar los impuestos de algo que ocurrió anteriormente. Pues sí, tú vas a tener que pagarlos ahora porque aunque tú estás en hoyo, puede ser que estés en olla y más en olla vas a estar por culpa de ese problema. Nadie se está preocupando ni de arreglar según qué elementos en la calle, pero mucho menos del tráfico. Y cuando hablamos del tráfico hablamos del ruido infernal. Y hablamos también de las imprudencias que se cometen frecuentemente. ¿Y el ruido? Aquí hay demasiado. ¿Qué entiendes por demasiado? Cuéntanos un poco. Demasiado. Yo vivo en una avenida principal y cada vez que abro la ventana me vuelvo loca. O sea, yo allí donde yo vivía estaba acostumbrada a abrir la ventana y no escuchar nada. Bien. Isabel, no te muevas. Vamos a hacer una pausa un momento para hablar de algunos comerciales y a continuación vamos a estar hablándoles a ustedes con Isabel sobre cómo evaluar a los niños correctamente, a los niños que no oyen bien y cómo resolverles su problema auditivo. No se muevan por aquí, en Soy Todo Oídos.